grande, suegra. ¿Será que usted me puede favor de venir un momentico para acá, para la casa, coño, para que controle a Andreina, porque se volvió loco otra vez? Mira, me partió la cornetica, me partió los audífonos. Mira, no, la moto no, la moto no. Si alguna vez te traté mal, te insulté, pues o fui ofensivo, vaya, de alguna manera, te pido que mejores, que cheques ahí qué pedo, porque no quiero que vuelva a ocurrir. Yo no trato mal a nadie nomás porque sí, ¿eh? Bueno, levántense. Se acabó el descanso, porque ahora van a reaccionar a más memes. Sonriendo. Después de todo lo que vimos antes, creo que unos memes nos vendrán bien. Omniman, espero que esta vez no sean una pérdida de tiempo. Atómebe, vamos, Nolan. A veces también es bueno relajarse un poco. Rex explode, eso. Si no me río al menos una vez, exijo un reembolso. Como dijo Conquest en los comentarios. Robot, los memes suelen exagerar situaciones para generar humor. Será interesante analizarlos. Una vez más, duplícate. Yo solo espero que no empiecen a burlarse de nosotros. Allen el alien, jajaja. Si son buenos, yo me río de cualquiera, incluso de mí mismo. De Inmortal, mientras no vuelvan a matarme en los memes, Rex explode. Demasiado tarde. Seguro ya hay como 100 memes de eso. Mark, riendo suavemente. Bueno, ya quiero ver qué nos espera. Dentro de la pantalla. Omniman, tapándose la cara. Ay, Dios mío, ¿qué gato tan grande es ese? O sea, eso pesa media tonelada. Battle Beast, ey. Yo no estoy gordo. Solo estoy pachoncito, gordo nunca. Atómebe, no sabía que a Conquest le gustaban los gatos gigantes. Rex, eso parece un gato grandanés. ¿Qué animal tan grande? Conquest, ey. Se va a volver mi gato más adelante, así que respétenlo. Es un Michi con esteroides, ¿saben? Track, no me jodas, Conquest. Eso se puede comer una nevera entera. Vas a quebrar al imperio con ese animal. Mientras todos miraban a Conquest, Mark, riendo suavemente. Al menos ya no estará tan solito. Me siento muy solo, Mark. No tengo amigos. Nadie quiere hablar conmigo. Pues qué mal. ¿Quieres ser mi amigo? Sí, supongo. Mark, ¿por qué siento que al decir esas palabras algo va a terminar muy mal? Tengo un mal presentimiento. Conquest, ¿por qué lo dices? Serías mi primer amigo, aparte del gato. Anissa, vaya, Conquest consiguió un amigo. Eso sí es una sorpresa. Antes consiguió una pareja, ahora conoció a más personas. Estás evolucionando. General Craig, bueno, con tal de que cambie esa mentalidad de maníaco, podría llegar a ser un mejor Viltrumita. Omniman, mirando de reojo a Conquest. Nunca pensé que escucharía una conversación así. Battle Beast, si ese gato logra domesticar a Conquest, entonces merece el título del guerrero más fuerte. Atómebe, la verdad, sí es un cambio bastante extraño. Rex, el gato hizo en 5 minutos lo que nadie pudo hacer en siglos. Track, no saquen conclusiones todavía. Sigue siendo Conquest, no esperen milagros. Conquest, oigan. Al menos alguien confía en mí, creo. Perfecto. Entonces, con o sin vaselina. Entonces todos quedaron horrorizados al ver lo que acababa de pasar en la pantalla. Conquest, ey. Eso es mentira, son calumnias. Yo no soy así. Me están calumniando. Omniman, Conquest. ¿Qué le haces a mi niño? ¿Qué haces, animal? Mientras señala a la pantalla. Anissa, vaya, qué cosas. Eso está muy raro, ¿no creen? O sea, ¿qué pasó ahí? Riendo suavemente. Mark, ¿por qué en estos memes siempre me pasa eso? No puede ser normal. O sea, siempre pasa algo conmigo. ¿Qué pasa ahí? Eso no puede ser posible. Battle Beast, espero que no hagas nada raro, ¿verdad? Mientras mira fijamente a Conquest. Eso es raro, hasta lo pusiste a gritar. Rex, yo no diré nada, mientras se ríe a carcajadas.
¡Ey! ¡Qué guay, tío! He liberado a mi compatriota Aiton Gameplays de la prisión. Te quiero por ser un pato gallina. Rex, hablando con acento español. Hostia, tío. Ahora somos patos y gallinas. Esto es increíble. Atómebe, no hables así, me parece muy gracioso escucharte. Mark, no sabía que una de mis variantes tenía ese talento. Jejeje. Omniman, ese peinado que traes es de gente rebelde. Tienes que ser bien perfilado, como el mío o el detrás, para que des miedo. Cecil, eso sonó como un dictador que solo deja un corte de pelo. Riendo suavemente. Allen el alien, soy un pato gallina. Conquest, pues yo sigo siendo un viltrumita. Aunque, un pato viltrumita daría bastante miedo. Anisa, riendo. La verdad, sí. Nadie se atrevería a acercársele. Track, mientras siga siendo fuerte, me da igual si es un pato, una gallina o un pingüino. Battle Beast, un guerrero se mide por su fuerza, no por su especie. Aunque debo admitir que esto es bastante ridículo. ¡Viejas! Weón, pero tú eres el vieja. Ya, listo, tío, saca la chucha, hermano. Rex, riendo a carcajadas. Ahora hay un Mark peruano. Mark. Oye. ¿Cuántas versiones mías van a seguir apareciendo? Ya perdí la cuenta. Atómebe. Tranquilo, Mark. Al menos todas tus variantes parecen bastante graciosas. Omniman, espero que la siguiente variante no salga con otro acento extraño. Conquest, yo quiero ver un Conquest de otro país. Seguro sería igual de fuerte. Allen el alien, jajaja. Yo también quiero una versión mía. Cecil, Internet tiene la extraña habilidad de convertir cualquier personaje en un meme. Battle Beast, no entiendo nada, pero admito que es entretenido. Anisa, lo peor es que todos ya esperan la siguiente variante como si fuera algo normal. ¡Ja, pendejo, no tiene nada la vergui! ¡Ey, acuérdate esa madre, güey! ¡Estamos en Sinaloa! Rex, ¿saben algo? El mejor Mark es el siniestro, el caníbal. Es muy gracioso, definitivamente es el mejor. Mark, oye, ¿sabes que yo estoy aquí parado, no? Eso hiere mis sentimientos. Atómebe, ese grito suena muy gracioso cuando grita. Riendo suavemente. Track, definitivamente, en vez de traer gloria a nuestra raza, te pones a traer vergüenza. ¿No crees? Allen el alien, eso me dolió hasta a mí. Jeje. Omniman, suspirando. Nunca pensé que vería a un viltrumita convertido en un chiste de internet. Conquest, hey. A mí también me dio risa, pero no se acostumbren. Battle Beast, si un guerrero puede reírse de sí mismo, aún conserva algo de honor. Cecil, bueno, al menos por unos minutos dejaron de querer conquistar planetas para discutir cuál Mark es el más gracioso. Anisa, y eso ya es un logro bastante grande. Riendo suavemente. Tú lo que quieres es que yo te meta el huevo. Chupe, chupe, hija de la gran puta. Ay, deja de agarrarme las manos con tus brazos bien mamadotes, Ay, qué gay, ¡Que me suelta! ¡Modo! Anisa, ¿por qué se escucha tan afeminado ese Mark cuando dijo, me agarró las manos con sus brazos fuertes? Conquest, eso es muy raro, ¿sabes? Parece que le gusta la manguera de bomberos. Mark, hey. Si te recuerdo, tú empezaste con algo todavía más raro. Así que, ¿por qué debería ponerme a escuchar eso? Rex, estallando en carcajadas. Jajaja. Estos memes sí que no perdonan a nadie. Atómebe, pobre Mark, cada 5 minutos aparece una versión nueva haciendo algo más extraño que la anterior. Omniman, empiezo a creer que Internet tiene una obsesión contigo. Allen el alien, jajaja. Lo mejor es que siempre terminas siendo tú el protagonista del meme. Battle Beast, no entiendo el contexto, pero al parecer todos se están burlando de Mark. Track, qué vergüenza, un viltrumita convertido en el centro de los chistes. Mark, ven. Eso es exactamente lo que digo. Siempre me toca a mí. ¡Fogo! Now is my turn to put my pee in your cuckoo, you fucking ne- Atómebe, diablos. Un Mark hablando inglés. ¡Qué progreso! Mark, oye. Si sé hablar inglés, otra cosa es que estos memes me saquen versiones rarísimas. Rex, riendo fuerte. Dentro de poco sale un Mark hablando 20 idiomas. Omniman, al menos esa variante parece más educada que algunas de las otras. Conquest, yo sigo esperando que salga un Conquest políglota. Allen el alien, jajaja. Yo apenas entiendo un idioma y este ya va por el inglés. Cecil, Internet nunca deja de sorprenderme. Track, mientras no aparezca un viltrumita bailando, todo está bien. Mark, no lo digas muy alto, seguro el siguiente meme trata de eso.
Entonces todos quedaron horrorizados al ver lo que apareció en la pantalla. Anisa, Dios mío. ¿Pero qué clase de cosas es esto? O sea, ni siquiera sé qué decir. Rex, riendo a carcajadas. Jajaja. Estos memes ya no tienen ningún tipo de filtro. Mark, ¿por qué siempre terminan haciéndome esto en los memes? No puede ser. Porque me ponen acción ni man. Definitivamente, internet ha ido demasiado lejos. Track, qué falta de respeto. ¿Eso se supone que debía dar risa? Conquest, admito que no me lo esperaba, pero vaya ocurrencia la de esos humanos. Atómebe, mejor pasemos al siguiente antes de que esto se vuelva aún más raro. Allen el alien, rascándose la cabeza. Creo que, no entendí el chiste, y casi prefiero que siga siendo así. Mark, tirando una toalla al piso. Ya me cansé de que siempre abusen de mí en todos los memes. Sí, rico y todo, pero bueno. Atómebe, hey, sabes que estoy aquí, ¿verdad? Mientras cruza los brazos. Rex, vaya, Mark, te gusta planchar lo arrugado, pero bueno, viéndolo así, también lo haría. Eres mi ídolo. Conquest, esto no puede ser posible. ¿Por qué me pusieron como una mujer? Ese no soy yo. Anisa, la verdad, eres bastante linda, Conquest. Si hubieras sido mujer, me gustas un poco. General Craig, riendo suavecito. Vaya, el gran Conquest convertido en una mujer que le gusta ser conquistada. Conquest, mejor cállate, animal. Cállate, porque no quiero escucharte, animal. Extraño a mi mamá. En verdad la extraño. ¿Cómo vas a extrañar a tu mamá, mi todo pendejo? Yo creo que extraño a mi cuchurrumí. Entiendo, bro, extraño a mi mami. Ahora este me salió joder. Track, mientras sostiene el cráneo. Sí, eso es una cosa muy difícil. Extrañar a una madre, yo también la extraño cuando casi me manda a dormir para siempre. Conquest, sí, esos eran momentos muy bonitos, eran los mejores. Pero ahora es muy peligroso, porque te pueden demandar. Entonces todos los humanos de la sala quedaron completamente pálidos. Mark, vaya, menos mal no nací en ese planeta lleno de locos. Omniman, pues, Mark, así eran nuestras costumbres. Solo el más fuerte vive, así que por eso. Atómebe, definitivamente, cada vez que hablan de Viltrum me convenzo más de que era un lugar aterrador. Rex, yo pensé que mi infancia había sido dura, pero ustedes le ganan por mucho. Allen el alien, ahora entiendo por qué los Viltrumitas tienen esa fama en toda la galaxia. Cecil, y pensar que para ustedes eso era simplemente un día normal, da bastante miedo. Rex, rodando los ojos, y se olvidaron del joto. Yo no hay jóvenes Viltrumitas tan jóvenes y energéticos como tú. Primero Anisa y luego tú. ¿Qué buscan los Viltrumitas, colágeno? Así es, Marky. Entonces todos giraron lentamente la cabeza para mirar a Conquest. Debbie, espera, ese sujeto. Señalando a Conquest. ¿Busca Viltrumitas jóvenes como si fueran colágeno? Conquest, eso es mentira. ¿Por qué me quieren hacer quedar tan mal? Mark, tapándose la cara. Ya sabía que, de alguna forma, el meme iba a terminar apuntando a Conquest. Rex, riendo a carcajadas. Hoy sí no te están perdonando ni una. Yo creo que te deberías ir del país. Atómebe, la verdad, cada meme nuevo te hunde un poquito más. Omniman, no pienso opinar, cualquier cosa que diga será usada en mi contra después. Track, suspirando. Qué vergüenza para el Imperio Viltrumita. Allen el alien, riendo. Tranquilo, Conquest. Hoy te tocó ser el protagonista de los memes. Conquest, ya basta. Exijo que cambien de video inmediatamente. Oh my god. Qué fuerte, Marky. ¡Ay, no! Tranquilo, Mark, es solo un poco de afecto paternal que te faltó. Anisa, vaya, Conquest, en estos memes sí te ponen como que te gusta mucho ese Mark. Riendo suavemente. Track, sí, definitivamente es algo raro verlo así. Mientras se tapa la cara con una mano. Pero da un poco de gracia. Conquest, eso no me consuela, ¿saben? Siento que se están burlando de mí. Rex, pero tú eres bastante descarado al pensar que no se están burlando. Riendo fuerte. Mark, no te voy a mentir, por una vez el meme no me tuvo a mí de protagonista. Atómebe, y ahora te tocó a ti, Conquest. Bienvenido al club. Omniman, todos terminan siendo un meme tarde o temprano. Allen el alien, jajaja.
Lo importante es reírse un poco, aunque el afectado no quiera. Conquest. Pues yo no me estoy riendo. Rex. Ese es precisamente el motivo por el que da más risa. Marky, te portaste muy mal. Traía algo conmigo ese Viltrumita que cada rato me decía, oh Marky, oh yeah. Pero bueno, la madriza que le estaba metiendo no tenía nombre. ¡Por favor! ¡Llamen a ¡necesito ayuda! Marky, no necesitas ayuda si me tienes... Rex. Riendo fuerte. Hasta tú te diste cuenta de que era raro. Cuando peleaba con Mark seguía con esas cosas. Cecil. No, Mark, en esta estás solo. Yo no pienso defenderte. Mark. ¿Cómo que yo? El que está quedando mal es Conquest, no yo. Conquest. Exacto. Por fin alguien lo entendió. Espera, no, tampoco me ayudes. Atómebe, riendo suavemente. Ya ni ustedes mismos saben quién es el que está perdiendo aquí. Omniman. Definitivamente estos memes lograron algo que nadie más había conseguido. Hacer que todos discutan por tonterías. Allen el alien. Riendo suavemente, cada meme termina peor que el anterior. Track. Qué vergüenza, los Viltrumitas deberían inspirar temor, no convertirse en motivo de bromas. Battlebes. Pues hoy les tocó ser el entretenimiento de internet. Mark Price, y mejor te metemos la chinga a ti. Llegas a un punto donde ni siquiera sabes cómo te sientes, si es enojo, tristeza o excitación. ¡Ay, chile, carnal! ¡Póngase trucha, papito! Acá desde la cabeza es que la tiene clara porque la veo más oscura que mi propio culo. No tiene la inteligencia... Rex. Lo ven. El Mark siniestro es el mejor. Es increíble. Atómebe. Sí, si no fuera malvado, sería uno de los mejores. Pero como tomó ese camino, Mark, por fin dejan de hablar de Conquest y de mí, pero ahora hablan de mis estúpidas variantes. Multicate. Pues es mejor así. Riendo. Además, estas variantes son mucho más divertidas. Omniman, debo admitir que algunas de tus variantes sí son bastante impresionantes. Conquest. Menos mal. Ya era hora de que dejaran de burlarse de mí por 5 minutos. Rex, no cantes victoria. Seguro el siguiente meme vuelve a ser de ti. Allen el alien, riendo a carcajadas. Es verdad. Aquí nadie se salva de los memes. Track, al menos ese Mark alternativo demuestra que, en otro mundo, también puede ser una amenaza. Cecil, eso es lo inquietante de las variantes, basta con una pequeña diferencia para cambiar por completo quién termina siendo el héroe y quién el villano. Suficiente para mantener el orden en el grupo. A ver, jefe final de Plantas vs Zombies versión... ¿Qué estudiaste, güey? Estudié psicología y derecho. ¿Y por qué no izquierdo? No mames, güey. ¿Cómo que psicología? ¿A poco quieres derrotar a tus enemigos diciéndolos yo antes era como tú? ¿Qué nacada es esa, carnal? ¿Y si mejor cantamos el opening de México? Mexicanos al gris. Deberíamos sortear la kill de Armstrong. Ay, pero... Atómebe, riendo. Dios mío, estos sí que son más idiotas. Uno dice que va a evangelizar diciendo, yo antes era como tú, al escuchar que estudió psicología. Allen el alien. Y el otro tarado preguntando por qué no estudió izquierda y por qué tuvo que ser derecho. Dios mío, Mark, te dejan muy mal parado. Mark, hey. Yo no tengo la culpa de que mis variantes digan esas cosas. Rex, riendo a carcajadas. Jajaja. Lo mejor es que hablan con una confianza increíble, como si tuvieran toda la razón. Omniman, empiezo a creer que las variantes de Mark son más peligrosas para su reputación que cualquier villano. Conquest, al menos por una vez el blanco de las burlas no soy yo. Multicate, no te emociones. Todavía faltan muchos memes. Cecil, Internet tiene un talento especial para sacar de contexto cualquier cosa. Track, si esos son los representantes de otras realidades, prefiero no conocer las demás. Mark, suspirando. Cada meme nuevo es otra forma distinta de arruinar mi imagen. ¿Quién será el ganador? ¡Ay, ya sé! ¡Todos sáquensela y veamos que la tiene más chueca! ¡Ay, sí! Chingo, mi madre, nadie cantó el opening de México conmigo. ¡Quiero mi madre! Discúlpame, pa, es que nunca fui a la primaria, entonces no me aprendí el himno, pero el rap de México es así, me la sé, chile. Espera, ¿quién es tu mamá? ¿De casualidad tu mamá no es Debbie Grayson? No, pa, mi mamá se llama Kimberly, más conocida como la Chaga, porque les da un chulo placer a los hombres de la cuadra, carnal. Track, ¿por qué carajos se juntaron esta parranda de imbéciles? O sea, prácticamente dicen puras estupideces. Omniman, lo mismo pienso. O sea, ¿cómo que el que la tenga más chueca gana? ¿Eso qué es, por Dios? Allen el alien. Kimberly no sé quién es, pero debe ser importante en ese planeta Tierra, aunque eso de darles placer a los hombres, ¿qué carajos? Resulta que tienes Alzheimer y así nos quieres liderar, carnal. Yo recuerdo cuando te pedí que me mandaras a una dimensión donde pudiera liderar, me mandas a Clash Royale. ¿Qué mamá es esa, mijo? Bien me lo dijo el Brian, papi. ¿Para qué chingados te sirve la universidad si no tienes habilidad alguna para socializar, carnal? Battle Beast.
¿Qué es Clash Royale? ¿Es un mundo donde no se puede liderar o algo así? ¿O por qué dijo eso esa variante tuya? Mark, ni idea. A estas alturas ya dejé de intentar entender a mis variantes. Rex, riendo. Es un juego para celulares. Básicamente la gente se pasa horas peleando con cartas, tropas y torres. Atómebe. Y créeme, la gente se lo toma demasiado en serio. Allen el alien. Espera, entonces hay guerras enteras por cartas. Cecil, más o menos. Y por lo que veo, esa variante no se la paso bien ahí. Omniman, los humanos son extraños. Tienen un planeta entero que gobernar y se pelean por cartas virtuales. Conquest, la verdad, eso suena bastante entretenido. Track, no, Conquest. No vas a conquistar galaxias usando cartas. Conquest, ¿y cómo lo sabes? Tal vez tenga una estrategia legendaria. Mark, por favor, no le den ideas. Ya tengo suficientes problemas con mis variantes. Tú primero. Oh, me acuerdo cuando leí mi dimensión, siempre se me hacía la difícil, güey. Oye, ¿traes teléfono atrás o por qué ese culito me está llamando? Mis métodos de seducción no funcionaban con ella. Ay, a mí me costaba mucho llevarme bien con mi papá. Atómebe, como un tomate de lo sonrojada al escuchar el piropo que Mark dijo en otra dimensión. Ay, Dios mío, ¿qué haré contigo? Rex, vaya, Mark, eres todo un Casanova. ¿Acaso tienes un teléfono atrás o por qué ese culito me está llamando? Eres increíble, hermano. Mark, rojo de la vergüenza. No lo sé, esto es bastante raro, pero creo que ya me estoy acostumbrando a que mis variantes digan cualquier cosa. Omniman, suspirando mientras se lleva una mano a la frente. Mark, jamás pensé que tendría que avergonzarme por versiones tuyas de otras dimensiones. Conquest, riendo con fuerza. Jajaja. Al menos esa variante tiene más confianza que el Mark que tenemos aquí. Allen el alien. No voy a mentir, algunos de esos piropos sí me dieron risa. Los humanos son muy extraños. Repíteme lo que dijiste, Mark. Lo siento, papá, este soy yo y no voy a cambiar. ¡Ay, sí, toma! ¡Ay, sí te pegué! Por favor. Maldito naco. Nosotros los hombres preferimos sufrir en solitario. Track, hubiera dado otros 100 golpes Nolan, para que aprenda, pero bueno, te volviste a débil la verdad. Nolan, no me volví débil, sino que si le doy más me funan. En silencio. Malagradecido, por lo menos tienes visión. Yo tenía un amigo que no podía ver. Oye, güey, si abres los ojos, capaz me das una. En paz descanse, Francisco, me hizo enojar y no aguanto el chingazo. Ya me harta. Track, vaya, estando ciego, le pudo dar a siniestro de una sola bala. Sí que tiene los sentidos bien desarrollados. Yo. Bueno, por ahora eso fue todo. Vayan a descansar o a tomar un café para relajarse un rato. En unos minutos seguiremos con más memes. Mark, la verdad, sí necesito ese descanso después de todo lo que acaban de hacerme. Rex, riendo. Yo necesito otro café, pero para seguir riéndome de los siguientes memes. Atómebe, espero que en la próxima tanda no vuelvan a poner a Mark pasando vergüenza. Conquest, yo solo pido que dejen de hacer memes de mí, por una sola ronda. Allen el alien, jajaja. No prometo nada, Conquest. Tengo el presentimiento de que el siguiente será peor. Entonces todos se levantaron de sus asientos y se dirigieron a la cafetería de la sala de cine mientras la pantalla se apagaba lentamente para dar inicio a un pequeño descanso.